Apreciados estudiantes, continuamos con el desarrollo de la asignatura. Hoy vamos a trabajar con las técnicas de recolección y análisis de información cualitativa. Son tres los elementos que vamos a manejar, como ustedes pueden observar. Lo relacionado a las técnicas e instrumentos de recolección de información, los criterios para analizar la información y los criterios de cientificidad en la investigación cualitativa. Iniciemos entonces diciendo que no existe un momento determinado o específico para iniciar con la recogida de los datos en la investigación cualitativa. Fíjense que desde el momento en el que nos planteamos desarrollar una investigación desde este enfoque, el investigador empieza a recoger datos desde diferentes perspectivas. Entonces tengamos en consideración que la recogida de datos inicia y puede que finalicemos o que estemos en el proceso de interpretación de resultados, de información, y que debamos volver al escenario a recoger más datos o más información. Esto puede suceder en una investigación de corte cualitativo. Ahora bien, hablando de las técnicas e instrumentos de recolección de datos o de información cualitativa, es importante resaltar y aclarar que tenemos técnicas y cada una de esas técnicas tiene sus instrumentos. En este caso, como ustedes pueden observar, está la observación como una técnica, y en la investigación cualitativa se va a denominar observación participante. ¿Por qué? Porque el investigador participa activamente en ese proceso de observación. Y el instrumento o los instrumentos para esa técnica de observación son las notas de campo y los diarios de campo. Por su parte, existe también otras técnicas como es la encuesta y el grupo focal. El instrumento característico para este tipo de técnicas es la entrevista. Esa entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. Y generalmente la entrevista pues va acompañado de una guía o de un guión de entrevista, que es donde vamos a encontrar las preguntas que vamos a realizar a nuestros informantes clave. Habiendo quedado claro entonces este detalle, vamos a revisar lo que es la observación. Fíjense que la observación dentro de la investigación cualitativa no significa una mera contemplación. No es sentarse en un lugar a observar lo que nosotros querramos observar o lo que pase por frente a nuestros ojos. En la investigación cualitativa, la observación tiene una implicación, tiene un significado, tiene un propósito. Fíjense ustedes que significa adentrarnos en la profundidad de esa situación que nosotros vamos a estudiar o que nosotros vamos a observar. El investigador, como observador participante, debe mantener un papel activo dentro de ese proceso de observación, y principalmente debe de reflexionar constantemente ante esos elementos y aspectos que está observando. El investigador debe estar atento a los detalles, a todo lo que ocurre a su alrededor, tomando siempre en consideración su objeto de estudio, sin olvidar qué es lo que quiere observar, cuáles son los elementos importantes que quiere observar. ¿Por qué? Porque si no, pues nos podemos disgregar y podemos observar cualquier cosa, y al final de cuentas pues puede suceder que lo que observamos no es significativo o no es de ayuda para la investigación que estamos realizando. Fíjense ustedes que la observación participante sirve para varios aspectos, tal como está allí denotado. Sirve para explorar ambientes o contextos, para describir comunidades o actividades que desarrollan las personas que allí viven. Sirven para comprender procesos y vinculaciones entre las personas que se desarrollan en un contexto determinado. Sirve para identificar problemas, y también sirve para que el investigador pueda identificar a sus futuros informantes clave. Generalmente en la investigación cualitativa se suelen hacer varias observaciones. No basta una sola observación, sino que a partir de ella pues se pueden planificar
otras sesiones de observación para identificar o para enfocarse en aspectos muy específicos que crea el investigador son necesarios de observar. En la observación participante se recomienda que el investigador haga un dibujo o un croquis del recorrido realizado durante esa observación. Lo puede apoyar con fotografías, lo puede apoyar con videos, con grabaciones de voz. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir posteriormente recordar aspectos que observó y que de repente pues se le haya olvidado. Entonces es muy interesante el hecho de que se pueda hacer este tipo de dibujo o de croquis, por supuesto siempre y cuando el realizar este tipo de anotaciones durante el proceso de observación no afecte su incursión en el campo. Como les decía, el instrumento o los instrumentos para la observación participante son las notas de campo y los diarios de campo. Es allí donde el investigador se encarga de hacer los registros de aquello que observó, ¿okay? Generalmente pues no suele utilizarse el hacer las anotaciones directamente en campo, porque esto nos va a quitar mucho tiempo, porque las personas nos van a ver tomando anotaciones y entonces van a actuar de forma diferente. Es recomendable que las notas se hagan posterior al proceso de observación, ¿sí? Como ya les decía, pueden ir apoyadas por grabaciones, por fotografías, y vamos a encontrar una diferenciación entre las notas de campo y los diarios de campo. En las notas de campo son esas pequeñas notas que el observador va a realizar en el campo, estando durante el proceso de observación. Son pequeñas notas, son frases, son comentarios que posteriormente va a ampliar, ¿okay? Y que va a explicar dentro del diario de campo. El diario de campo es el que se hace luego, permite organizar la experiencia de esa observación, refleja las vivencias, las impresiones, allí se colocan comentarios, se hace análisis, se reflexiona con respecto a lo observado. Y fíjense que en los diarios de campo puede darnos pie para que el investigador planifique otras observaciones en atención a elementos que quizás quedaron por allí poco claros dentro de esa primera observación. Fíjense ustedes que un observador cualitativo tiene que tener a tono todos sus sentidos en el momento de observación. Debe poner atención a los detalles, debe tener la capacidad de comprender las conductas de las personas a las que está observando, debe ser reflexivo, ¿okay? Y debe de reunir toda una serie de aspectos para poder realizar la observación. No es ir a observar por observar, hay que planificar ese proceso de participación, de observación, perdón. Fíjense ustedes que, como les decía al principio, la intención es que dentro de la investigación cualitativa la observación sea una participación de carácter activo o una participación de carácter completo. Es decir, que el observador se establezca en el lugar, en el contexto, que participe en las actividades que se están desarrollando en el momento, para poder obtener la mayor cantidad de información posible. Aquí, como ustedes pueden observar, hay un ejemplo de un diario de campo. Fíjense ustedes que en el diario de campo es importante tomar nota del lugar donde se realizó la observación, la fecha, la hora, quienes participaron. Y como ustedes pueden observar en este pequeño fragmento, el observador, estando ya en su casa, procede a relatar lo que observó. El director no apoya las mociones del ministerio, piensa que el cambio obstaculiza la labor docente. Todos esos elementos que están allí descritos fue producto de la observación que hizo ese investigador. Debe ser un registro detallado
lo más ampliamente posible de lo que se observó en el momento. Ahora bien, vamos con la entrevista. La entrevista es una reunión que se realiza para conversar e intercambiar información entre una persona y otra. Una de ellas es el entrevistador y el otro es el entrevistado. Fíjese que la entrevista, es importante recalcar, la entrevista cualitativa debe parecer una conversación, no el hecho de que yo, investigador, hago preguntas y el otro me responde. Debe parecer una conversación. Por lo tanto, se debe de crear todo un ambiente idóneo para que se desarrolle ese tipo de conversación. Fíjense que la entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o abierta. Se recomienda que en las investigaciones cualitativas las entrevistas sean abiertas, es decir, que se realice solo una pequeña guía con aspectos generales o con algunas preguntas generales para que el investigador recuerde qué es lo que debe preguntar, pero las preguntas pues van a ir surgiendo en la medida en la que se desarrolle la conversación. Se realizan entrevistas estructuradas y semiestructuradas, de repente cuando el entrevistador o el investigador no tiene no ha realizado muchas entrevistas anteriormente, de repente tiene miedo a equivocarse, a olvidar, a hacer preguntas importantes, ¿sí? Y por supuesto, si el tema o la persona que se va a entrevistar pues es algo muy puntual, y entonces se pueden utilizar entrevistas estructuradas o semiestructuradas. Fíjense que el entrevistador debe de saber qué preguntas hacer y qué preguntas omitir dependiendo del informante clave que está entrevistando. Hay que tener mucho tacto al momento de realizar las preguntas. Fíjense que durante la entrevista debe existir un clima de confianza. El entrevistador no debe emitir juicios de valor en ningún momento. Se tiene que dejar al informante hablar sin cortar sus ideas. Y si se pierde el hilo de la entrevista, cuando éste finalice, el entrevistador debe de retomar al tema principal. Se debe prestar atención al informante. Si surgen dudas respecto al tema, se deben hacer cuantas preguntas sean necesarias para aclarar. Y debe evitarse la realización de preguntas tendenciosas o que se induzcan a las respuestas del entrevistado. Fíjense ustedes que no hay una cantidad específica de preguntas, ¿ok? Y eso va a depender de la investigación, de lo que se quiera conseguir con la investigación. Es recomendable redactar una misma pregunta varias veces, porque de repente pues los informantes pueden tener complicaciones para comprender lo que estoy preguntando, y otra forma de redacción puede ayudar. Se recomienda que las entrevistas sean grabadas a través de audio o video si el entrevistado está de acuerdo. ¿Por qué? Porque podemos omitir o podemos olvidar muchos aspectos solamente con la toma de notas. En las entrevistas se suelen hacer preguntas generales en primer lugar, luego se pasan a preguntas un poco más complejas, se hacen preguntas sensibles y finalmente se hacen las preguntas de cierre. En ese orden debería ser redactada la entrevista. Aquí hay un ejemplo de una guía de entrevista. Fíjense en las preguntas. Generalmente debemos de tener mucho cuidado con hacer preguntas que tiendan a dar respuestas de sí y no, porque son preguntas cuyas respuestas no nos van a dar mayor información. Entonces debemos de tener mucho cuidado al momento de redactar las preguntas para obtener la mayor cantidad de información posible. Esto es un guión de entrevista de ejemplo, ¿ok? En este caso pues los guiones de entrevista pueden variar. Aquí lo que resulta importante es que observen el tipo de preguntas y que esas preguntas buscan que la persona responda abiertamente con respecto al cuestionamiento.